Cuando me encuentro por primera vez con el título, me suena un poco raro. Pero después de haber visto el drama, entiendo por qué el título es así. El escenario de fondo de este drama romántico gira en torno al diseño de ropa. Más tarde, el protagonista masculino se esfuerza por crear una aplicación que permita la personalización en línea de la ropa de acuerdo con las medidas corporales de los compradores. El tema es interesante, pero ¿vale la pena ver todo el drama? Exploraré más a fondo en mi reseña de Love Designer a continuación. Personajes principales. So Fang. So Fang es un diseñador de ropa novato. Ella es de mente independiente y decidida a lograr sus sueños de establecer su propia marca. Su mejor amiga es Chin Chin, a quien conoce desde la escuela. So Fang tiene padres amorosos. Su madre es Ye Wei, que tiende a estar demasiado ansiosa por la felicidad matrimonial de So Fang. También tiene una ex prometida, Wang Zhejiang, que la engañó. Son Lin es un hombre de negocios rico y de principios que dirige una empresa de ropa de diseñador en línea, Wang Feng. Es un hombre muy racional y confiado. Su vida gira en torno al trabajo, lo que lo hace parecer frío. Tiene una hermana menor, Son Luo, que está bajo su cuidado desde que sus padres han muerto. Chin Chin proviene de una familia rica. Ella es una diseñadora de joyas con su propia tienda. Viniendo de un entorno privilegiado, Chin Chin tiende a ser obstinado y mimado. Pero ella es una amiga leal que no dudaría en ofrecer una mano amiga. Yulin es un recién graduado que trabaja en Wang Feng. Llama la atención de Son Lin con su talento y trabajo duro. Yulin es un hombre honesto y responsable que es maduro para su edad. Su interés amoroso es Chin Chin, a quien persigue implacablemente. Yusan es el propietario mayoritario de Baisai, que también está involucrado en la venta de ropa de diseñador. Es el principal rival comercial de Son Lin. Tienen una historia entre ellos que se remonta a abril. Yusan no dudará en doblar las reglas para derrotar a Son Lin. Tiene una esposa, Chen Chen, pero su matrimonio es exactamente amoroso. Chen Don es banquero. También es amigo y excompañero de escuela de So Fang y Chin Chin. Simplemente regresa a Shanghái y persigue a So Fang cuando se encuentran de nuevo. Chen Pei Pei. Pei Pei es reportero y escritor de noticias. Ella se enreda con So Fang debido a Wang Zhejiang, que es su novio. Sandy es el sobrino de So Fang. Es un estudiante de secundaria que acaba de mudarse a Shanghái y está temporalmente bajo el cuidado de So Fang. Son Lu es la hermana menor de Son Lin. Ella tiene una vena rebelde y no puede llevarse bien con su hermano. A menudo crea travesuras en la escuela que Son Lin tiene que atender. Sandy es su nueva compañera de clase y se sienta a su lado. Luna es una celebridad famosa y embajadora de Wang Feng. Ella ama a Son Lin y puede ser engañosa con sus rivales amorosos. Luna está celosa de So Fang y a menudo le dificulta las cosas. Wang es amigo y subordinado de Son Lin. Está enamorado de Luna durante años, pero se lo guarda para sí mismo, ya que sabe que Luna ama a Son Lin. Y Wei. Wei es la madre de So Fang. Ella siempre está presionando a So Fang para que encuentre un novio y se case, ya que teme que su hija no sea deseada. Le gusta Chen Don, quien cree que será un buen material de marido para So Fang. So Fang se va a casar con Wang Zhejiang. Pero ella descubre que él la ha estado engañando con Sen Pei Pei durante su sesión de fotos de boda. En su ira y decepción, termina caminando por un camino desierto y casi es atropellada por la motocicleta de Son Lin. Se encuentran de nuevo cuando So Fang se queda con una compañía fantasma y una demanda debido al engaño de Zhejiang. So Fang y Zhejiang han estado dirigiendo un negocio de fabricación y venta de ropa. Pero Zhejiang ha robado diseños de la compañía de Son Lin para hacer ropa falsificada para la venta. Por lo tanto, Son Lin demanda a la compañía de So Fang por una compensación. Sus interacciones aumentan cuando su sobrino, Sandy, viene a vivir con ella temporalmente y termina como compañero de clase de su hermana. Son Lin comienza a enamorarse de So Fang y la corteja. Pero su interés en ella invita a problemas para So Fang debido a los celos de Luna y los problemas creados por su rival comercial, Su Yusan. Mientras tanto,
So Fang está decidida a redescubrir su sueño de convertirse en diseñadora de ropa en lugar de vender los diseños de otras personas. Ella se enfrenta a numerosos obstáculos en el camino mientras construye su propia marca mientras Son Lin hace todo lo posible para protegerla. ¿So Fang lograr su sueño? ¿Cómo manejarán Son Lin y So Fang todos los obstáculos que surgen en su relación? Final de Love Designer, alerta de spoilers. Bueno, no hay premio por adivinar. Al ser un drama romántico, Love Designer tiene un final feliz. So Fang le dice a Son Lin que está embarazada en la última escena en la que están de vuelta en un camino a lo largo de la costa donde se conocieron. Han pasado más de 6 meses desde que se casaron. Son una pareja casada dulce y amorosa. Puedes leer el resumen del episodio de Love Designer si quieres un resumen completo del drama. Su relación funciona principalmente porque Son Lin le permite el espacio para hacer lo que cree que es correcto para su negocio, aunque pueden estar trabajando para diferentes compañías. A cambio, So Fang lo ama más por eso. Ambos tienen sus principios cuando se trata de hacer negocios. Sí, Chin Chin termina junto con Yulin. Se las arregla para ganarse a su suegra con sus palabras sinceras. Quien también se siente sola si siguiera siendo antagónica hacia Chin Chin. Después de todo, Yulin se ha peleado con ella por su persistente interferencia en la vida de Chin Chin. Yulin y Chin Chin se casaron aunque no celebraron una ceremonia de boda. Al final, se fueron a Europa para una boda de vacaciones. Si te preguntas por qué la madre de Yulin está en contra de su relación, es porque Chin Chin era su estudiante en la escuela. Pero Chin Chin era muy travieso y rebelde en ese entonces y la madre de Yulin tiene una muy mala impresión en ella. Entonces, ella piensa que Chin Chin no es compatible con su hijo. En el primer episodio, Yulin ya sabía quién era Chin Chin ya que eran compañeros de escuela. Pero Chin Chin no reconoce que Yulin es como era su menor. Yulin ya está enamorado de ella durante sus días escolares. Chendon y Pei Pei. No pasó nada entre Chendon y Pei Pei, aunque él sabe que ella lo ama. Chendon está en la ceremonia de boda de Son Lin y So Fang, pero se va a mitad de camino para ir al aeropuerto. Decide dejar Shanghái para decepción de Pei Pei. ¿Qué le pasó a Luna? Luna se desvaneció en el fondo a mitad del drama, pero reaparece brevemente en el último episodio. Ella sigue siendo una celebridad famosa, pero ahora tiene a Wang E como su gerente. ¿Por qué Suyusan odia a Son Lin? Suyusan tiene una obsesión con April, que también era diseñadora de ropa. Solían trabajar juntos y Suyusan la hizo trabajar duro para construir su negocio. Pero April murió joven. Suyusan no estaba a su lado cuando murió, sino ocupada con los negocios. No podía olvidarla, aunque desde entonces se casó con Chen Chen. April era la hija de la señora Chen, mientras que la señora Chen es la mentora de Son Lin. Cuando April murió, Chen le dio el nombre de la marca de April a Son Lin para que lo manejara. Por lo tanto, Suyusan siempre ha querido hacerse cargo de la compañía de Son Lin y continúa considerándolo un rival. Solo deja de pensar como tal cuando Son Lin lo ayuda a salir de sus problemas corporativos hacia el final. También cambia las prioridades de su vida cuando su esposa está considerando divorciarse de él y, sin embargo, lo ayuda a superar sus dificultades financieras. Al final, abandona el mundo corporativo para disfrutar de hacer café en su café y se reconcilia con su esposa. La dulzura es su punto de venta. Realmente necesitas una buena química entre los protagonistas principales para que este tipo de drama se pueda ver. Entonces, tenemos que agradecer a Dilraba Dilmurat y Johnny Huang por eso. Interpretaron bien sus papeles para dar a los espectadores una pareja muy realista y dulce para saborear. Su química está a la altura de sus interacciones muy naturales entre sí. Puedes ver la diferencia entre ellos y la segunda pareja interpretada por Bian Sang y Ji Da-kian. La segunda pareja es menos inspiradora de ver porque obviamente falta la química. Si bien la dinámica de la relación de esta pareja tal vez esté enmarcada por el enigma de la mujer mayor y el hombre más joven, la forma en que interactúan no se siente tan placentera de ver.
Una pareja con un problema de diferencia de edad no significa que no puedan tener una gran química, porque Victoria Son y Son Wheilon ciertamente se destacaron en Find Yourself, la ropa de moda. Bueno, Los Designer trata sobre el viaje de un diseñador de ropa. Entonces, naturalmente, tienen que invertir bastante en el lado de la moda de las cosas. El resultado es que los espectadores pueden disfrutar de hermosos vestidos, ropa casual elegante y trajes de aspecto profesional. La mayoría de los personajes están bien vestidos en cada escena que se adapta a su profesión y estatus social. Entonces, incluso si no disfrutas del espectáculo, al menos hay ropa bonita para mirar. Parcelas laterales a medio cocinar. Si hay algo importante que me molesta de Los Designer, es la mala ejecución de las tramas secundarias. Dan la sensación de que estos están escritos solo para aumentar la duración del drama, porque al final no están debidamente atados. Por ejemplo, no sé por qué se molestan con Chendon y Pei Pei. La historia de esta pareja no está completamente contada. Tampoco lo es la historia de Luna. Ella desaparece a mitad de camino y reaparece en el último episodio. No se nos dice lo que le pasó en el medio. Lo peor es la relación de Suyu-san con April. No se explica adecuadamente la naturaleza de su relación con ella y por qué está tan obsesionado con adquirir a Wang Feng y derribar a Son Lin. Falta la historia de los tres. Solo podemos adivinar a partir de conversaciones aquí y allá entre los diversos personajes para obtener fragmentos de información de lo que sucedió en el pasado. En resumen, las historias secundarias son sueltas y no se exploran adecuadamente. No arruinan mucho el drama, pero pueden ser un poco molestas. Personalmente, creo que es difícil estirar un drama romántico moderno a más de 40 episodios a menos que haya subtramas interesantes para mantenerlo en marcha. Por lo tanto, Los Designer podría haber sido más corta porque la historia de la pareja principal ha concluido más o menos en el episodio 40, ya que han superado todos los problemas principales entre ellos. Los 5 episodios restantes son simplemente rellenos y se sienten bien las escenas. Como resultado, se nos trata principalmente de la historia de la segunda pareja en los últimos episodios. Si no te importa esta pareja, entonces Los Designer puede sentirse arrastrado a medida que avanza hacia el final. Sin embargo, todavía recomendaría un reloj para esta revisión de Los Designer con una calificación de 7 décimos. Míralo por la química de la pareja principal y si eres un fanático del drama romántico, su dulzura no se puede perder. Hay un buen número de besos en el drama, desde picotazos ligeros hasta calientes y apasionados. Desafortunadamente, también han censurado algunas escenas de besos. Tal vez necesiten reducir el número para evitar exagerar, ya que demasiados besos pueden ser incómodos para algunos. En general, Los Designer es dulce con suficiente pelusa y un poco de angustia. Si prefieres sentirte más involucrado emocionalmente en los altibajos de la pareja, entonces Here to Earth sería una mejor opción para ti con su melodrama. Si solo quieres escapar de la realidad para disfrutar de un romance de ensueño, entonces Intense Love satisfaría esa necesidad. Los Designer es simplemente un viaje amoroso de dos individuos maduros que progresa constantemente hasta su conclusión, lo que también lo hace fácilmente identificable. La historia de amor en sí es simple. Es la muestra romántica y azucarada de afectos que lo lleva a un nivel superior.